Acompáñenme en sus Biblias al Salmo 47. Salmo 47. Tenemos un poco de lo que estaba hablando nuestro hermano allí que se puso de pie, de exaltar a Dios, de la exaltación al Señor. Comienza así: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Selah. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Él es muy exaltado, Señor. A pesar de que nosotros nos olvidamos, lo ignoramos, o con nuestra vida dejamos tu nombre por el piso, Señor. Tú igual eres exaltado. Todas las cosas te dan gloria a ti, porque tú todo lo hiciste para tu gloria. Todas las cosas fueron creadas por ti y para ti, Señor. Rogamos tu guía, que tu Espíritu nos ayude en este momento a entender tus verdades, a ser instruidos por ti, Señor, para adquirir sabiduría e inteligencia, para agradarte, para darte gloria con nuestros pasos, con nuestros pensamientos, con lo que nos determinamos a hacer, Señor. Te lo ruego, háblanos a cada uno personalmente, porque tú eres un Dios personal, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué debo de alegrarme? ¿Por qué debo de batir mis manos? ¿Por qué debo de aclamar con voz de júbilo? Porque esto es como inicia este salmo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Nuestro tema esta noche es: la soberanía de Dios es y debe ser aclamada, debe ser loada. ¿Por qué debemos alegrarnos de esto? De que el Señor, de que Dios, el Rey, está en control de todas las cosas. ¿Por qué debemos alegrarnos? ¿Por qué debemos celebrarlo? Porque aplaudir es celebrar algo. En este salmo se conjugan diferentes momentos, diferentes tiempos. Vamos a ver cosas del pasado, cosas del presente y también promesas referentes al futuro. A. McLaren comentó de este Salmo 47 estas tremendas palabras: el salmista nos convoca a todos a engrosar con nuestras voces ese gran coro de alabanza que como un mar rueda y rompe en música alrededor de su trono. Y cuando vemos este salmo también vemos que es un himno, no es una oración como otros salmos previamente. Es un cántico de ascensión, lo categorizan uno, cantado cuando los israelitas en las festividades se dirigían a Jerusalén. Jerusalén encontrándose en un lugar más alto de las demás ciudades, de los que lo rodeaban. También vemos en este salmo la providencia del Señor, viendo cosas que ocurren, cosas que Dios hace sin la participación del hombre.
Sin que ninguno le diga, ¿qué haces, Señor? ¿Qué estás haciendo con esto? Dios hizo, Dios reinó, Dios se sentó, Dios eligió, elegirá autoridades, Dios someterá a los enemigos. La providencia de pleno, lo vemos acá en este salmo, actuando en todo dominio. También vemos, ¿qué más cosas vemos acá? Que hacen referencia a un reino venidero también. Hablan en tercera persona acá, refiriéndose siempre a Jehová, refiriéndose al Altísimo como temible, refiriéndose también como Rey grande. Siempre tercera persona refiriéndose a Dios. Entonces para estudiar, entender estas verdades, vamos a dividir en varias secciones. La primera sección, y que estas secciones nos van a ayudar a nosotros a que aplaudamos también al Señor. Señor, qué maravilloso eres, porque eso es batir las manos. La primera sección, nuestro Dios es Rey victorioso. Nuestro Dios es vencedor triunfante. La primera parte. Y quiero que nos llevemos estas verdades para que tú sepas por qué debes aplaudir al Señor, por qué debes elevar tu voz en alto y aclamar a Él, aclamarle con alegría, porque con júbilo, ese júbilo es una voz de triunfo, el triunfo de Él, porque es un vencedor triunfante. Entonces la primera parte, batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Dos mandatos, hermanos, dos mandatos que acá abren este salmo. Pero los siguientes versículos nos indican el motivo, la razón de por qué nosotros debemos obedecer a estas dos cosas. Entonces, es una introducción, pero al final es la conclusión a la que llegó el autor de este salmo. Él viendo las maravillas, viendo en tercera persona quién es el Altísimo, que es temible, lo que Él hará, la providencia del Señor, viendo que viene un reinado venidero, que es un rey grande. Y vemos acá el primer versículo: pueblos todos, apláudanle, batan las manos, aclamen a Dios con voz de alegría. Es tremendo. Batir, eso que menciona allí, batir las manos. Batir es hacer ruido. Es hacer ruido. Porque cuando batimos las manos se escucha ruido. Es hacer ruido, es manifestar aprobación. Y veámoslo de esta manera. Cuando yo no sé mucho de fútbol, pero ustedes sí, los de acá de Argentina, cuando hay un partido de fútbol, el jugador capaz hizo una tremenda asistencia, o hizo un tremendo golazo, o tuvo un desempeño muy notable durante ese partido, durante el primer tiempo, durante la segunda parte. Cuando viene su suplente y él sale, las personas lo aplauden. Lo aplauden los jugadores también, como un gesto de aprobación, un gesto elogiando lo que hizo en la cancha. Todo lo que pensó allí, las jugadas y lo que hizo, las gambetas, todo eso, aplaudiéndole. Bien, bravo, bravo lo que hiciste. Eso también es parte de batir las manos, manifestando aprobación. La enciclopedia bíblica estándar referencia que batir las manos es una enfática expresión de alegría. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente nos alegramos y mostramos un gesto corporal en nuestra cara, en nuestro cuerpo, sino que manifestamos ruido. Es más allá todavía, hacemos énfasis a esa alegría, no nos quedamos callados. Los demás lo escuchan, lo ven. Estoy alegre, estoy contento con eso que pasó, con eso que hizo esta persona, en este caso, con lo que hizo Dios, con lo que hizo Jehová, porque nuestro Dios es Rey victorioso. Nuestro Dios es Rey victorioso. También nos dice aclamar, aclamar con júbilo, es gritar con voz de triunfo. Los motivos, el motivo acá principal. ¿Por qué? Porque Jehová el Altísimo, el que está en lo más alto, es temible, es terrible, lo dice otra traducción. Rey grande sobre toda la tierra.
Rey grande sobre toda la tierra. Aquí les voy a pedir que me acompañen a Deuteronomio 7:21 para que veamos que Moisés también se refiere a Jehová de esta manera. Deuteronomio 7:21, palabras de Moisés al pueblo de Israel para que no desmayara, no se desanimaran ante los cananeos, ante los que tenían la tarea que tenían que hacer, de tomar, emprender ese viaje para adquirir lo que el Señor les había dado, la tierra prometida. Dice Deuteronomio 7:21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. ¿Qué dice allí? Dios grande y temible también, refiriéndose al Señor, a lo que ha hecho, a lo que él había visto en el Mar Rojo, y dice, no, este Dios es temible, es digno de ser temido por todos, por todas las naciones, por todos los pueblos. Luego también en Malaquías, acompáñenme allí, un libro un poco complicado de conseguir, está antes de Mateo. A mí me ayuda más ubicarlo de Mateo que ubicarlo de los profetas menores. Malaquías 1:14. En este caso, Dios mismo hablándole al pueblo desobediente, Israel también, en desobediencia, entregándole al Señor lo robado, lo defectuoso, mostrando fastidio por los sacrificios que tenían que darle a Dios. Y miren lo que le dice Jehová: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Él mismo lo dice, mi nombre es temible entre todas las naciones. Y por eso nuestro Dios es Rey victorioso y nosotros tenemos que aplaudir, solamente eso, no contradecir nada. Señor, tú eres temible. Por todas estas obras que vemos acá, Moisés lo dijo, él mismo lo está diciendo, y si indagamos en las Escrituras, vamos a ver muchas partes donde vemos cosas, promesas, obras tremendas que el Señor ha mostrado y que le dan ese carácter de terrible, de temible. Pero eso no queda allí, porque el Señor puede ser temible, digno de ser reverenciado, digno de ser temido, pero eso no lo hace que Él no sea amoroso, que Él no sea misericordioso, que Él no sea fiel. A diferencia de los gobernantes acá en la tierra, terrenales, los líderes terrenales pueden imponerse, las personas le pueden obedecer. En los trabajos, jefes imponentes que toman el puesto o el rol con violencia, sin misericordia, sin amor, sin ningún tipo de sensibilidad hacia las personas. Nuestro Dios es temible, pero es misericordioso, es amoroso, es santo, es justo, es fiel. Tremendo, ¿no? Tremendo, temible, pero también teniendo también estos atributos nuestro Señor, nuestro Rey victorioso. Versículos 3 al 4, volvemos al Salmo 47 rápidamente. Él, tercera persona, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. ¿Quién? Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Dos promesas: Él someterá a los pueblos, Él nos elegirá las heredades. Hermanos, verdad absoluta, leyendo las Escrituras, el que está con Dios está del lado de la victoria. El que está con Dios está del lado correcto, el lado de la victoria, porque de Jehová es la batalla. Dios mismo en la pelea, en la guerra, Él peleaba sus batallas, y esto es lo que le transmitía a Israel, y es lo que nosotros también debemos aprender para aplaudir al Señor con alegría, con júbilo, para vivir cada día en nuestro andar cristiano.
Dios mismo, es tremendo porque refiriéndose a tercera persona, el Señor mismo da el galardón, el Señor como quiere lo da, a quien quiere lo da. Recompensa como quiere y de la manera que Él se lo dispone también. Estas palabras no están dirigidas justamente a la iglesia, a nosotros, pero nosotros nos beneficiamos de esto, nos impacta en nuestros corazones. Esto debería mover tu corazón, hermano, creyente, debería mover el mío también, de saber que el Señor, como quiere, dispone de las cosas, que el Señor es temible también, es digno de ser reverenciado, y de que así como le prometió cosas a Israel, también le prometió a la iglesia de Cristo también. Deberían afectarnos estas verdades. Él sometió a los enemigos de Israel bajo de ellos, bajo sus pies, y les dio fielmente la heredad de la tierra prometida. ¿Cómo lo llamaba él esa tierra? Tierra que fluye. Bien, están despiertos. Muy bien. Y a nosotros, su iglesia, no tenemos victoria y garantía de sus promesas. No tenemos. Sí tenemos. Su Espíritu, el Espíritu Santo, que mora en el cristiano, nos equipa en contra de los deseos que batallan en la carne. No solamente eso, sino que ese mismo Espíritu hizo morada en el creyente como una garantía de sus promesas, una garantía de una herencia incorruptible, hermano. Y eso debería también alegrarnos nuevamente, para batir las manos, para aplaudirle, para gritar la voz y exaltar al Señor, que es victorioso, que es vencedor, tremendo. Apláudele y canta con alegría al que vencerá sobre todos los enemigos. Apláudele al Señor. Me viene a la mente cuando aquí se hacen especiales y dicen, que tenemos deseos de aplaudir. Aplaudámosle al Señor, que nuestros aplausos sean a Él. El aplauso es algo especial, dense cuenta de eso. Fíjense cómo en este salmo lo enmarcan bien, ¿no? El aplauso es algo para elogiar, para enfatizar la alegría, como lo vimos. Al Señor aplaudámosle y cantémosle. Bien, la segunda sección. Primero, nuestro Dios es Rey victorioso. Segunda sección, nuestro Dios es Rey sublime. Es Rey majestuoso. Versículo 5. Subió Dios con júbilo. Ahí seguimos viendo al Señor haciendo su providencia. El hombre no tiene allí interrupción. No hay nadie que le diga, Señor, detente. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. En el versículo 2 vimos esta palabra parecida a la última parte. Rey grande sobre toda la tierra. Nuestro Dios es Rey sublime. Y recordamos, para tener en nuestra mente, vamos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo 19, 16. Este memorable momento donde el Señor se iba a dirigir a Israel en el monte Sinaí, transmitiéndole los mandamientos, la ley. Fíjense esto que dice acá. Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento ante la presencia del Dios sublime, del Rey sublime. Capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Versículo 20.
Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El Señor es sublime, nuestro Rey es sublime, digno de ser temido, y nosotros debemos temerle. Deberíamos temerle al Señor. Ante cualquier cosa mala que queramos hacer, una mala decisión en contra del Señor, cualquier mal pensamiento, debe venir a aparecer ese temor de Dios. No, incapaz yo de hacer esto contra mi Dios sublime, es santo, como José, cuando estaba allí ante la esposa de Potifar. Incapaz yo de hacer algo contra Dios, ese Dios santo. Ese debería ser el temor, en ti y en mí, en cada cosa minuciosa, a solas, en casa, con la computadora, con el celular en la mano, temeroso de que estás ante un Dios sublime, un Dios que es Rey sublime, como Israel acá. No quisieron ni hablar directamente con Jehová, sino por medio de Moisés, porque lo que escuchaban les producía un temor tremendo, como que iban a morir ante un Dios santo, ante un Dios sublime. Estas palabras que mencionan acá volvemos al Salmo 47, porque acá en Éxodo leímos sonido de bocina. Es la misma palabra que se usa en el versículo 5 del Salmo 47. Dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Esa palabra es chofar, no Jafar, el de Aladín, no ese, no. Chofar. Un instrumento de viento más o menos de 60 a casi 1 metro, curvo, le dicen cuerno de carnero, o también se puede traducir como una tuba o clarín. Y él tenía un sonido muy particular. Los judíos lo usan en sus festividades principales, en la fiesta de inicio de año. Ellos usan este instrumento y luego leen este salmo 7 veces. Aún hoy lo hacen varios de los judíos. En sus festividades es un instrumento principal y es el que acá menciona: Jehová con sonido de trompeta, para indicar que el Señor allí sube y asciende a Jerusalén. Muchos comentaristas indican o referencian esto al Señor subiendo a Jerusalén luego de haber vencido a los enemigos en el futuro venidero. Luego de haber tenido victoria sobre todos los enemigos, Él dirigiéndose a Jerusalén y con este sonido allí imponente, como escucharon los israelitas en el monte Sinaí. También nos debería venir Segunda de Samuel, acompáñenme allí. Segunda de Samuel es rápidamente que vamos a ver allí. Segunda de Samuel 6:15. Esa segunda vez cuando David se proponía a trasladar el arca a Jerusalén. La primera vez falló. Muerto Usa, uno de sus hermanos israelitas, por no tomarse en serio esto de trasladar el arca de un Dios sublime, por hacerlo como ellos pensaban, como ellos querían y no acorde a las ordenanzas de Jehová. La segunda vez sí lo hicieron, preparado todo como el Señor lo había ordenado, haciendo los sacrificios correspondientes, holocaustos, vistiéndose con el efod, con los instrumentos listos también allí frente al arca, celebrando, cantando de que estaban llevando esa arca a Jerusalén, que estaban ascendiendo a Jerusalén con sonido de trompeta también. Fíjense como dice acá, Segunda de Samuel 6:15. Dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Otro momento memorable, tremendo, hermano. Porque realmente el arca de Jehová estaba en diferentes lugares, los enemigos la habían llevado también. Y esto que se propuso era un momento sublime, porque es un Dios sublime, es un Rey sublime. Y por eso había la celebración, la alegría, el júbilo, los aplausos seguramente también. Oh Señor, estamos llevando el arca del Dios santo y sublime a Jerusalén.
para estar allí congregados alrededor de Él, obedeciéndole cada día también y temiéndole. Versículos 6 al 7, nos vemos allí al Salmo 47. Salmo 47, versículo 6. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Fíjense la insistencia. No es normal que esto haya quedado aquí, esta insistencia. Canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, cántale a nuestro Rey, cántale. Insistencia. No es que te calles, es que le cantes al Señor. Eso es lo que insiste allí el Señor. Luego nos dice, porque Dios, ¿por qué? Porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantar con inteligencia. Ya aparece ahora esta palabra, con inteligencia. Obedecer con inteligencia. Entender que Él es majestuoso, que Él es sublime. No es cualquiera. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, cuando habló de Él, cuando habló de Él, decía, sí, detrás de mí viene uno que es antes que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan 1:27. Juan lo entendía perfectamente, que no estaba hablando de cualquiera. Jesucristo es hombre, refiriéndose a Jesucristo como hombre, pero Él es el Dios creador. Él es el Dios que da la vida, que quita la vida también. El Dios que es luz también, es la luz. Bien. Sí, canta alabanzas a Dios, considera a quién le cantas. Sé prudente en tus caminos, en cómo te conduces, cómo te manejas. En la iglesia, en tu casa, en el trabajo, en el transporte, cuando vas a hacer un mandado, a comprar algo. Considera tus caminos, sé inteligente y teme ante Él, porque es el Rey sublime. Rey sublime. Versículo 2, la segunda parte. Rey grande, no solamente Rey grande, sobre toda la tierra. Considera esto. Si consideras esto, estás empezando a cantar inteligentemente, con entendimiento. Esta palabra inteligente es la palabra masquil, que se menciona en el Salmo 32 al principio, masquil de David. Y esta palabra significa instrucción. Canta con instrucción. Canta siendo instruido. ¿Instruido en qué? En estas verdades tremendas de Dios. Instruido de que Dios es Rey grande. De que nuestro Dios es Rey sublime, es majestuoso, no es cualquiera. Es un Dios personal, es un Dios de amor, el único que nos conoce, pero no pierde lo sublime, es majestuoso. Me viene a la mente ahorita cómo a veces el mismo creyente, se refiere a Dios como el que está allá arriba. Diosito, lo hará. Diosito, haz esto. Restándole toda majestad al Señor. Restándole lo sublime que es el Señor. Llama al Señor por su nombre, por lo que es. Dirígete a Él con respeto, con reverencia también. Es un Dios de amor, pero es majestuoso. Nuestro Dios es Rey sublime. Y ahora la tercera sección. La primera sección, nuestro Dios es Rey victorioso. La segunda sección, nuestro Dios es Rey sublime. Y la tercera sección, nuestro Dios es Rey que gobernará. Voy a pedirle a dos hermanos, a los que se están durmiendo más. Bueno, Lucas, puede. No, vos estás más alerta que todo. Por eso lo dije de broma. Bueno, si pueden buscar primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 23.
Javi. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 13. Bien, la tercera sección. ¿Lo tienen allí? Ahorita lo leemos. La tercera sección, nuestro Dios es Rey que gobernará. Que gobernará. Versículo 8. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es presente. Él es muy exaltado. Él es muy exaltado. Se sentó para reinar. Sentarse en el trono, hermanos, se entiende que es para gobernar. Para gobernar. Y eso lo vemos en esos versículos. ¿Qué dice? Si puede leer, mi hermano, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 23 al 24. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey, en lugar de su padre David. Prosperó y todo Israel le obedeció, y todos los oficiales, los hombres valientes, y también todos los hijos del rey David juraron obediencia al rey Salomón. Bien. Primer libro de Reyes, también referido a Salomón. 1:13. 13. Ve ahora mismo al rey David y dile: ¿no has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu sierva, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues te ha hecho rey Adonías? Bien, Adonías, su hermano, quería apoderarse del trono, y por eso Betsabé, la madre de Salomón, se presenta ante David diciéndole estas palabras: ¿no juraste que se iba a sentar, que iba a gobernar? Era Salomón tu hijo, el que juraste tú previamente. Y esto es lo que significa: se sentó el Señor, lo que vemos acá en Salmo 47. Versículo 8, la segunda parte: se sentó Dios sobre su santo trono. Lo que leyó Lucas: se sentó Salomón. ¿Y qué hicieron los demás? Se sujetaron a él. Le obedecieron. Ahora, este es el rey, le reconozco ahora como rey, yo lo sigo. Y así también va a ser con nuestro Señor, con Jehová también. Se sentó en su santo trono. Otra cosa más diferente a lo que leímos. Dice que él se sentó sobre ¿su qué? Su santo trono, así, santo trono. ¿Por qué? Porque el Señor está en el monte santo. Y él se va a sentar en el trono que también es limpio, es apartado de maldad también. Y él va a gobernar de esta manera, en toda pureza. Delante de él no puede haber nada malo. Delante de él no va a haber ninguna influencia negativa. Como dice Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y este va a ser el reinado del Señor. El rey que gobernará, nuestro Dios que es rey que gobernará. Dice también, luego de decir que se sentó, el diccionario bíblico Fauce indica que este Salmo 47, para darnos un contexto, se pudo haber escrito en el reinado de Josafat, rey de Judá, del reino del sur. ¿Por qué ellos denotan este contexto? ¿Por qué lo marcan en este precioso momento? Primero porque hay un suceso que se narra acá, que lo vamos a estar leyendo ahora, muy brevemente, donde el Señor le concede una victoria donde ellos no pelearon. El Señor peleó la guerra contra Amón, contra Moab. Ellos lo único que hicieron fue ver, aplaudir, cantar y alegrarse.
Y el Señor hizo todo lo demás. Como vemos acá en tercera persona, ¿no? El Señor someterá, el Señor elegirá las heredades, el Señor reinó, subió con sonido de trompeta, el Señor hizo todo. Otra cosa por la cual también se le atribuye a este periodo del reinado de Josafat es porque se menciona un versículo allí, versículo 19, segunda de Crónicas 20, donde se mencionan a los hijos de Coré, que acá vemos al principio, ¿no? Salmo de los hijos de Coré, se mencionan a ellos entre los que se levantaron a celebrar con los instrumentos, a cantar por eso que había ocurrido. Y por otro de los motivos también es porque la gran celebración que ocurre luego de allí, que es muy parecido a esto de acá, versículo 5, que dice que subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Vino la victoria de Dios, tremenda salvación que hizo el Señor, y luego vino la celebración allí con trompetas, con el chofar que vimos, no con yafar, con chofar, con la trompeta, allí haciendo notorio a todo el reino alrededor, a toda la tierra alrededor, de que el Dios verdadero en ese momento, Dios de Israel, Dios viviente, el único que da victoria. Si estamos de su lado, como vimos al principio, tenemos victoria, y hay victoria, seguro, hay victoria. Entonces, lo enmarca en ese periodo, en el de Josafat. Entonces, el autor, teniendo en mente esta tremenda salvación de Dios obtenida y la alabanza luego de ello, y el derrotar a sus enemigos con gran salvación, con gran triunfo, porque no movieron un dedo, como le decía yo, prácticamente no movieron un dedo. Ahora sí vamos a ir allí, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Creo que ese aquí, a ver. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Versículo 1 al 6. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 15. Él hace una oración larga allí, y luego el Señor le responde allí y dijo, versículo 15: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17, el Señor le sigue diciendo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Un hermano que estaba hablando, una hermana, acerca de esto, de probar con el Señor. Voy a probar esto con el Señor, esto dejárselo al Señor, probar y ver que el Señor es bueno, que esa victoria está en Él, de que eso que tú mismo con tu fuerza no lo puedes hacer,
el Señor sí lo puede hacer posible. Cuando dejamos toda la carga en Él, cuando nos humillamos delante de su presencia. No habrá para que peleéis. Estad quietos y ved, tremendo esta palabra, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Tremendo. Luego allí, más adelante, ellos hacen tal cual como le dice el Señor, viendo, se preparan, pero no se preparan para la guerra, se preparan para alabar al Señor, para cantarle, para celebrar, confiando en las palabras que el Señor dijo, porque la guerra era de Él. Él se iba a encargar de todo. Y cuando salen, ¿saben qué se consiguieron? A todos los ejércitos peleando entre ellos mismos. Y se mataron de esa manera. Así terminó la guerra. Se mataron los hombres unos a otros. Voltearon y el que tenían atrás se mataron ellos y era toda una carnicería de cadáveres. Y cuando ellos vieron, fue al lugar celebrando con trompeta, con bocina y tomando el botín del enemigo. 3 días estuvieron tomando botín allí del enemigo. Así eran todas las cosas que tenían. Pero lo glorioso, lo tremendo de este momento, y que lo pudo haber tenido los hijos de Coré al escribir, el autor de este salmo, al escribir esta introducción, que es una conclusión. Pueblos todos, batid las manos, miren lo que hizo el Señor, tremenda salvación. Nosotros no movimos nada, no hicimos nada. Lo único que hicimos fue al final celebrarlo, aplaudirle, Señor. Esto que hiciste, Señor, sin igual. La victoria tremenda, Señor. Rey sublime que eres. Tú, Señor, que eres nuestro Dios y que gobernarás. Él los someterá bajo nosotros, como dicen. Él elegirá las heredades. Reinó Dios, se sentó sobre su santo trono. Tremendo, tremendo esto. Es un cuadro, esto que vemos acá. Dice, si quieres vemos allí ese último versículo, aprovechamos que estamos acá. Versículos 28 al 30. Dice, y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes, por todas partes. Esto es un cuadro muy pequeño de lo que un Dios sublime, un Dios que gobernará puede hacer. Y que a ti y a mí nos debe alegrar el corazón para cantarle alabanza, como dice allí, para cantarle al Señor, cántale a Él, al Rey que gobernará. Un cuadro muy pequeño de lo que puede hacer este Rey. Jehová, Rey grande sobre toda la tierra, y también de la paz que habrá en su reino, como acá le dio paz a Josafat por todas partes. Y para eso vemos el punto siguiente, Salmo 47, versículo 9. Y ya vamos a terminar. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Vemos allí congregación, líderes de las naciones que vendrán a Él, como si fuesen hijos de Abraham, como si fuesen israelitas. Le pido a algún hermano allí, si puede, Efesios 2:13, ahorita te digo para leerlo. Entonces, ya sin amenazas, vemos este versículo 9. Congregación de líderes de las naciones vendrán como si fueran israelitas, como si su Dios fuera el Dios de Abraham, aquel que se le dio la promesa de que su descendencia sería como las estrellas, como la arena del mar. Ya sin amenazas visibles, porque Jehová hizo tremenda salvación. Él derrotó a todos los enemigos, Él los someterá, como dice allí.
vendrán a congregarse los líderes de las naciones ante Él, a estar en comunión con Dios, en comunión con Él. Es un cuadro, esto de acá que vemos, este versículo, es un cuadro de cómo fuimos acercados nosotros los gentiles, los que no somos judíos, cómo fuimos acercados a Él, incluidos a los pactos, a las promesas, como dice Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén, exactamente, un cuadro de eso. Todos allí, nosotros que no teníamos nada que ver con Israel, ni con las promesas que se le hicieron acá, de las heredades, de la tierra prometida, en Cristo Jesús. Cuando confiamos en Cristo Jesús, cuando nacimos de nuevo, formamos parte de esa familia con Dios. Formamos parte de esa familia. Fuimos incluidos ahora en las promesas, en ese precioso pacto. También puede estar haciendo referencia, esta sección de acá, la última sección del versículo 8 en adelante, al reinado del Mesías, ese reinado milenial, luego de la gran tribulación que mencionan en el libro de Apocalipsis. Y yo, hermano, viendo esto, estamos siendo instruidos acá para cantar con inteligencia, para no cantar con desconocimiento, sin saber qué estamos cantando, a quién estamos cantando. Tú y yo tenemos más que motivos para aplaudirle al Rey que es victorioso, al Rey que es sublime y al que gobernará. Tenemos más que motivos para aplaudirle al que nos acercó a Él cuando le aceptamos, cuando aceptamos a Jesucristo. Tenemos más que motivo, que nos dio cabida en su familia. Tenemos más que motivo. Versículo 10, porque de Dios son los escudos de la tierra, es su posesión, es de Él. Él es muy exaltado. Él es el único refugio seguro. Lo vimos ahorita que estábamos cantando el Salmo 121. Él guardará salida y entrada. Te guardará de todo mal. Él es el único refugio seguro. Fortaleza inexpugnable, si pudiéramos usar una palabra y queda chica para lo que es el Señor. Los hombres pueden fabricar las protecciones tecnológicas que quieran ingeniarse para cubrirse, para guardarse, pueden tener incluso escoltas, guardaespaldas, pero la protección más segura está en nuestro Rey eterno. Solo en Él. Él dice que no nos arrebatarán de sus manos. Juan 10:29. Ni en la mano del Padre. Estamos segurísimos allí. Otra traducción dice que los escudos de la tierra le pertenecen a Dios. Todos los escudos de la tierra le pertenecen a Él. Otros comentaristas, como Joseph Excel y Connie Gere, atribuyen que esta palabra puede referirse a los príncipes, los líderes que están encargados de la protección de las personas de esa nación. Puede referirse a eso, sea uno o lo otro, es del Señor, es de Él, le pertenece a Él, todo le pertenece a Él, los escudos, los que están encargados de proteger a la persona. En Proverbios 8:15 dice que los reyes por Él gobiernan, por Jehová gobiernan. Y los príncipes determinan justicia también por Jehová, por la justicia del Señor. Imparten la justicia de Dios también. Él les dio a los líderes terrenales, a los que gobiernan en los países, Él les dio una autoridad, como vemos que le dijo a Pilatos, cualquier autoridad contra mí viene de arriba. Esa autoridad es limitada para ese lugar geográfico y para ese momento determinado, pero la del Señor no. Por todas las épocas, por todos los siglos y sobre toda la tierra, todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Pero estos que están allí en posición de proteger a las personas de una nación, líderes, gobernantes,
nosotros debemos orar por salvación por ellos. Ellos tienen una tremenda responsabilidad de todas esas personas, de esa nación, ante Dios. Él les dio la autoridad. Entonces, Jehová es exaltado, hermanos. Ya llevo casi 2 horas. Jehová es exaltado por labios de cristianos fieles que le buscan de todo corazón. ¿De qué lado estaremos tú y yo? ¿Del lado de los infieles? ¿Del lado de los que rompen el piso? ¿Del lado de los que le buscan de a poco, intermitentemente, cuando tienen ganas? ¿O estaremos del lado de los fieles? Deberíamos ser cada día más y más los que exaltamos como Él es digno de ser exaltado y alabado y loado y aplaudido también. Deberíamos ser más, hermano. En el reino por venir, esta exaltación que mencionan acá, Él es muy exaltado, va a ser perfecta, va a ser completa de todas las naciones, toda lengua confesará que Cristo es el Señor, como dice. Nos negarán ahora, pero todos van a confesarlo en algún momento. 4 cosas para concluir. Primero, tu canto, es resultado de tu fe y de tu esperanza. Es resultado de mi fe y de mi esperanza. Recordando que aplaudimos con inteligencia, siendo instruidos en estas verdades, por lo que sabemos de Dios y porque sabemos que su dominio es sobre todas las cosas. Él tendrá dominio sobre todas las cosas. Segundo, el hecho de que su mano está en control de todo y que reinará, nos hace hoy vivir confiados y tranquilos, no desesperados, no entristecidos, no sin esperanza. Puedes escuchar noticias de que en un país decretaron que no se evangeliza más, o de que se prohibieron las Biblias, o de que en una escuela se prohibió enseñar religión, o de que no se puede predicar en las calles, en los centros comerciales, en los shopping, no se puede hablar de Dios, pero nuestro Dios es temible y Él dominará sobre todas las cosas. El plan que Él estableció va a ir encaminado hacia adelante. Esta palabra debería hacernos estar confiados y tranquilos. Tercero, la provisión perfecta de protección está en Él. Como dice acá, a Él le pertenecen todos los escudos de la tierra. Sigamos el ejemplo de Josafat, que se reconoció sin fuerza, incapaz de hacer algo delante de tan gran multitud de ejércitos, y volvió los ojos a su rey soberano. Cuarto, cántale con inteligencia. Nuevamente, es importante cantarle al Señor con inteligencia, con entendimiento, siendo instruido. Cantarle con inteligencia es recordar que es Rey grande, que es mi amo, que es digno de ser temido, es mi representante, es mi jefe, que es quien me dirige, que es el que da la autoridad a los demás reyes que han existido o existirán. Vamos a orar. Señor, nos sorprendemos y nos alegramos y nos gozamos y deseamos cada día, Señor, en esos días que a veces se nos olvidan estas cosas, se nos olvida que tú tienes esta palabra guardada acá para nosotros, para todo el que las busca de verdad, para todo el que quiere inquirir, estudiarlas, Señor, y para ponerlas en práctica en su vida y guardarlas en su corazón para crecer, Señor. Que nosotros reconozcamos, Señor, que tú eres Rey, que te exaltemos, que lo hagamos entendiendo, que tú eres vencedor, que de tu lado, Señor, es que vencemos. Por más mal que haya en el mundo, de que la perversión del hombre se hace cada vez peor, más oscuro, por más malo que eso, Señor, tú eres más glorioso, tú eres temible, tú eres terrible, Señor, tú dominarás, tú eres sublime.
Que esto sea nuestra confianza cada día, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, por mí también, que nosotros estemos haciendo esto y llegando a la misma conclusión, reconociendo como lo hizo este salmista, Señor. Porque tú deseas eso en nosotros. Tú deseas eso, Señor. Esa es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Muchas veces preguntamos, no sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad es esta. La voluntad tuya es esta, Señor. Que te cantemos con alegría, Señor. Y que seamos prudentes en nuestro paso de camino, Señor. Que a ti sea la gloria y a ti nuestro Cristo, Señor.